Muy buenas tardes, muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Qué bendición poderles saludar y poder disfrutar de la presencia del Señor. Después de haber disfrutado de esta Santa Cena, de coinonía, de la iglesia que nos une, que nos mantiene en la presencia del Señor y nos está recordando el sacrificio perfecto y hermoso que Él hizo por nosotros. Y también después de haber pasado este fin de semana, donde estuvimos convocando e invocando a la iglesia a ayunar, a orar, a interceder, a guerrear espiritualmente. Qué necesidad tan grande la que tenemos en estos tiempos, amada iglesia, de estar guerreando espiritualmente, batallando. Les animamos a que usted se una siempre a esos ayunos de principio de mes. Estamos colocando siempre el mes entero en la presencia de Dios. Le invito a que cierre sus ojos y ponga este tiempo delante de la presencia del Señor. Quiero pedirle al Espíritu Santo que sea dirigiendo ahora mis palabras para poder referirme a cada uno de ustedes y llegar a su corazón, así como Dios también ha llegado al mío. Padre de la gloria, amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo especial, por tu gracia infinita, por tu misericordia, por la libertad, Señor amado, con la que tú nos has llamado. Hoy, Señor amado, te ruego que tu Espíritu Santo sea tomando el control, que tú seas, Señor amado, tomando mi vida y permitiendo, Señor amado, que a través de esta boca tu Espíritu pueda llegar al corazón de cada uno de los miembros de tu iglesia. Señor, prepara nuestro corazón para ser exhortado, más que una palabra, más que una predicación. Dios, es la oportunidad de hablar, es la oportunidad de llegar, de cambiar, de ser transformados, de conocer la voluntad de tu Espíritu para que seamos transformados y renovados conforme a ella. Ahora, Dios del cielo, coloco, Señor, mi vida delante de ti, porque es a tu nombre, Señor, que es dada la gloria. En tus manos pues nos encomendamos y nos preparamos para recibirte en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria sea su nombre. Qué bendición escuchar esas palabras del apóstol Pablo, que de pronto nos ubican un poco respecto al gozo del cristiano. Hoy vamos a hablar de eso, del gozo, el gozo de tener la gracia, el gozo de ser salvos por gracia. La palabra lo dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y lamentablemente estamos en una época donde de una u otra forma nos estamos basando en la gloria propia, y enseguida vamos a ver por qué. Vamos a hablar de la gloria propia del cristiano, vamos a hablar de la gloria propia de la iglesia de Cristo. ¿Por qué realmente la palabra de Dios nos tiene que enseñar respecto a este tema? Recuerde que venimos hablando de que el apóstol Pablo evitó el gloriarse. ¿Por qué? Porque para él eso era locura. O sea, era algo fatuo, algo tonto, era algo loco, algo bobo. El gloriarse, esa era la predicación anterior, ¿verdad? Pablo evitó, aun cuando tuvo que terminar diciendo, bueno, definitivamente me va a tocar gloriarme. Me va a tocar gloriarme porque ustedes están ignorando por completo la obra que Cristo ha hecho a través de mí. Han ignorado por completo el ministerio al cual Dios me llamó. Entonces, aquí en el capítulo 12, Pablo empieza el texto bíblico hablando en tercera persona. Fíjese bien eso. Pablo empieza hablando en tercera persona para referirse a las visiones que él mismo ha recibido. Entonces, por eso es que usted en el capítulo 12, allí encuentra a Pablo diciendo, conozco a un hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado conocer, no es dado al hombre expresar, dice el versículo 4, ¿verdad? Versículo 3, perdón. Está hablando de él mismo, está diciendo, yo tuve visiones. Yo apelo a las visiones que he tenido, a las visiones que el Señor me ha regalado. Fui hasta el tercer cielo, pero no se refiere en primera persona exactamente para evitar el yo, para evitar tener que estar dando
explicaciones respecto a ese yo que a veces tanto daño le hace a la iglesia. Es que yo he hecho, es que el Señor me ha utilizado a mí, es que yo soy el siervo de Dios, es que yo soy cristiano, es que por ende a mí no me toca porque yo le pertenezco, porque es que yo oro. Ese yo, Pablo trató de evitarlo. Mire, es bastante importante esto como a manera de introducción, evitar ese yo. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, la sana doctrina, es aquella que engrandece al que te dio la revelación. Es aquella que engrandece al que te dio la revelación y te llamó, no al pecador que fue llamado. Pablo reconoce, yo soy un pecador más, solamente que Dios vino a mí. Hay una canción de Marco Witt que dice, siendo yo un pecador, Él se levantó y lavó mis pies. Wow, me parece hermoso que todavía podamos reconocer si somos lo que somos y si estamos donde estamos, es porque Él se levantó y en medio de nuestro pecado inclusive vino y tuvo misericordia de nosotros y lavó nuestros pies. Ok, entonces el apóstol Pablo no hace mucho énfasis en su grandeza, más fácil hace énfasis en su aguijón. Hoy vamos a hablar del aguijón que fue necesario que se le diera al apóstol Pablo. Lo primero que tenemos en cuenta ahí en el capítulo 12, versículo 7, dice que, y para que la grandeza de las revelaciones, dice el texto bíblico, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Primero, la razón por la cual fue dado el aguijón. Pablo dice que ese aguijón fue dado para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. No le exaltase. Podemos decir que el apóstol Pablo tuvo un llamado, tuvo un ministerio bastante, pero bastante grande, bastante poderoso. Mínimo 14 iglesias conocidas, fuera de las que no se mencionan en la Biblia, que él pudo haber fundado. Era un ministerio bastante grande. Pablo hablaba y la gente se veía consternada, se veía impactada. Entonces, entre más grande sea tu orgullo cristiano, entre más grande sea tu crecimiento, más grande vas a necesitar un aguijón. ¿Para qué? Según Pablo, para que la grandeza del ministerio no se te suba, no te exalte. La palabra grandeza es la palabra hupérbole y significa más allá de los demás. ¡Wow! ¿Qué acaso al cristiano el hecho de ser cristiano, el hecho de ser llamado, escogido, apartado de Dios, no nos hace ver más allá de los demás? La palabra grandeza se utiliza en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, cuando Pablo habla de la excelencia de Cristo, no del hombre. Entonces él dice, respecto a esa excelencia, que esa gracia de Dios, esa grandeza de Cristo, que la tenemos nosotros en vasijas de barro. Él asimismo se toma como una vasija de barro, para que la excelencia no sea de Él, sino que sea de Cristo, ¿verdad? Entonces, piense por un momento. Usted escucha en San Pedro, hemos escuchado varias veces en estos últimos días, que el coronavirus no entra a San Pedro porque allí está el milagroso. Y nosotros como creyentes escuchamos eso y, pues, no, hasta risa nos da, nos causa cierta gracia, nos causa como, pues, qué ignorancia, o sea, es duro decirlo, pero, bueno, sabemos que no hay un conocimiento de la palabra de Dios, que los ídolos, hasta qué punto llega la idolatría, podríamos criticarlo y podríamos hablarlo. Así lo vemos nosotros cuando ellos lo dicen. Ahora, piense por un momento. ¿Qué piensan ellos cuando usted como cristiano viene y dice, es que a nosotros los cristianos no nos ataca el coronavirus, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo? Escúchelo con oídos de inconverso. Escuche por un momento si eso no hace sentir al inconverso, ¿y estos qué es que se creen de mejor familia o qué? Y estos es que creen, entonces, porque ahora son cristianos, entonces no los puede tocar nada. Y en realidad tienen toda la razón. Son palabras ignorantes de parte nuestra. ¿Cuántos pastores,
¿Cuántos siervos de Dios, cuántos ministros en este momento, hijos de Dios, han muerto en el mundo a causa del coronavirus? ¿Qué acaso ellos no estaban cubiertos entonces con la sangre de Cristo? Y entonces, claro, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se oye eso a los oídos del inconverso? ¿Qué siente un inconverso cuando escucha que los cristianos se creen de mejor familia? Que los cristianos entonces se creen protegidos. Mire, el llamado en la palabra de Dios es a la prudencia. ¿Por qué? Porque entre más te engrandezcas delante del inconverso, entre más grande te creas, más grande tiene que ser tu aguijón. Más grande tiene que venir el Señor y a golpear a la iglesia, a golpear, a zarandear a su iglesia, con el propósito de que la iglesia vuelva y se ubique, vuelva y entonces vuelva a su lugar. La modestia, la cercanía. Ok, entonces, a Pablo fue necesario que le dieran un aguijón. Ahora, escuche, esa palabra aguijón, a veces la hemos tomado como una punta o el aguijón de una avispa que viene y te pica y ¡ay! O un chusito que ¡ay! La palabra aguijón, literalmente en la Biblia, se utilizaba, la utilizaban los persas para definir cómo empalaban a una persona. Empalar es que le atravesaban un palo grueso por todo su cuerpo y lo levantaban. O sea, era algo escarnecedor. Cuando una persona era vergonzosa para la sociedad, cuando cometía actos vergonzosos, los persas lo que hacían era que cogían un palo, una estaca grandísima, atravesaban la persona completamente, la atravesaban con ese palo y lo colgaban. O sea, lo que nosotros llamamos hoy en día, lo empalaban y lo exponían públicamente. A eso se refiere Pablo cuando dice un aguijón. No es un chusito, es algo escarnecedor, es algo fuerte, es algo... Regularmente eso lo hacían con un criminal, eso lo hacían con alguien que era sucio. Y Pablo dice, el Señor ha permitido que yo tenga un aguijón doloroso, fuerte, algo que me tortura y me persigue todo el tiempo, algo que me escarnece. No es un chusito fácil de llevar. Ahora vamos a mirar algunas definiciones de algunos de los hombres grandes de los estudiosos de la historia de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, Calvino decía que el aguijón era una tendencia, eran tentaciones espirituales del apóstol que a veces quería abandonar el apostolado. Que el aguijón de Pablo era que a veces sentía en su cabeza, en su mente, el deseo de abandonar el ministerio. Yo creo que muchos en la iglesia, incluyendo al pastor, hemos querido alguna vez abandonar el ministerio. Ay, Señor, ya no más, ya dejo todo esto por X o Y razón, o porque estoy cansado, o porque el pastor me miró feo, o porque no me tuvieron en cuenta en la iglesia, o porque no me llamaron a participar de X. Bueno, en fin. Podríamos definir eso como una estaca atravesando todo tu interior. O sea, ojalá y los creyentes cuando fuéramos a abandonar el ministerio dijéramos, es que siento un dolor como una estaca que me atraviesa porque tengo que abandonar el ministerio. No, eso lo dejamos como si fuera cambiarnos de un par de medias. Qué tristeza decirlo, pero eso no es un aguijón en la carne. Entonces, creo que la opción de Calvino no nos aplica mucho. Ahora, Martín Lutero decía que el aguijón se refería a la oposición o la persecución que Pablo constantemente sufría. La persecución. Sí, Pablo era muy perseguido. Sin embargo, Pablo no presenta en sus cartas, no presenta en la Biblia que eso le afectara tanto y que fuera como ese aguijón, esa tortura, esa dureza. Pablo habla de sus persecuciones, de la oposición, del sufrimiento que él tenía a causa del Evangelio, pero de una forma normal, de una forma neutra. No como que, Señor, no soporto más, mire cómo me persigues. Ese no era Pablo. Pablo era un hombre que decía, sí, por causa de Cristo he sufrido azotes, por causa de Cristo he sufrido esto. La opción de Lutero, bíblicamente, también vamos a mirar, de pronto no aplica. Ahora, hay algunos monjes ermitaños
que han declarado que son las tentaciones sexuales del apóstol Pablo. El aguijón en la carne son las tentaciones sexuales. Mire, si Pablo sentía las tentaciones sexuales como un aguijón en la carne, ese hombre se estaba pudriendo en pecado. Ese hombre lo que estaba era pecando en su mente. Estaba llevado. Ahora, esa posición de los ermitaños, de esos monjes ermitaños, es la posición que hoy en día la iglesia tradicional, o sea, la iglesia católica, todavía conserva, de que el apóstol Pablo vivía era tentaciones sexuales. Y sí que más, después de haber estado encerrado en un monasterio durante tanto tiempo, él salía y lo primero que tenía era unas tentaciones sexuales impresionantes. Entonces, vuelvo y repito, si esta era el aguijón en la carne, si a Pablo las tentaciones sexuales la atravesaban como una estaca por todo su cuerpo, el hombre estaba muy mal psicológicamente, el hombre estaba en pecado. Hace rato estaba pecando. Entonces, la palabra estaca sugiere un dolor casi salvaje. Un dolor que Pablo sufría casi salvaje. Ahora, la imagen que nos pinta Pablo allí en el texto bíblico es más la imagen de un sufrimiento físico. Y sea lo que sea, según Pablo, era un dolor intermitente. No era un dolor continuo, permanente. De hecho, le permitía seguir disfrutando de su ministerio. Pablo no está hablando de un dolor constante que él tenía que estar todo el tiempo en esas condiciones de sufrimiento, no. Pablo habla de un dolor que venía y se iba. Entonces, hay algunas posturas de pronto un poco más acertadas y con sustento bíblico. Vamos a mirarlas. Por ejemplo, Pablo posiblemente, hay una postura teológica que dice que Pablo posiblemente sufría de ataques de epilepsia. Todos conocemos los ataques de epilepsia, que son algo intermitente. Cuando menos piensas te cogen, te golpean, te dan. Son como un dolor impresionante. En el cuerpo son un dolor. Vemos a las personas cómo se revuelcan, cómo les duele cuando les va a dar. Ellos se agarran, se golpean fuertemente, muchas veces contra los muros, contra los dinteles, o sea, contra los cordones en las calles, no sé, una cantidad de cosas, ¿verdad? Ahora, la gente en la cultura creía que los ataques de epilepsia eran ataques demoníacos. Para la época de Jesús, para la época de Pablo, se creía que la epilepsia era debido a los demonios. Y por ende, cuando veían una persona epiléptica, la gente lo que hacía era escupía en tierra o escupía al endemoniado. ¿Para qué? Para mantener los demonios a raya, para tenerlos a distancia y para mantenerlos para mantener el mal a raya, para no tener contacto y no dejarlo avanzar. Entonces, cuando una persona empezaba a tener ataques epilépticos, la gente regularmente venía y lo escupía. Lo escupía o escupía en tierra. Los más modestos, los menos ofensivos, escupían en tierra. Pero regularmente la gente iba y lo escupía. Miren, si usted se fija, ahí un poco más adelante en el texto bíblico, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Pablo le agradece a los Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y no nacido de la ley. Perdón, versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando dice, no me despreciasteis ni me desechasteis, la palabra desechasteis es escupisteis. Escupisteis. No me escupisteis cuando vino por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo está diciendo que él tenía una enfermedad en su cuerpo digna de ser escupida. Y que los Gálatas no lo hicieron. No lo despreciaron a causa de su enfermedad. Lo cual nos da indicios o nos da de pronto indicaciones de que posiblemente Pablo sufría entonces de ataques de epilepsia. Ahora, hay algunos otros que, por ejemplo, Tertuliano y Jerónimo, teólogos también católicos, sostenían que Pablo sufría de dolores de cabeza o inclusive de falta de visión y por eso le dolía la cabeza, porque le tocaba mirar así como medio
Y entonces que a veces tenía unos dolores de cabeza que lo hacían retorcer, que lo hacían doler de una forma muy, muy grande. Ok, de hecho ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 11, dice, capítulo 6, versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y cuando habla de las grandes letras, no está hablando de la grandeza espiritual de la letra, no, está hablando de la letra grande, la que necesitamos muchos ya para poder leer, porque como estamos tan ciegos, ya no la vemos, no vemos la letra chiquita, o como dice el profe Sergio, no veo la Biblia, ahora voy a ver la letra. Algo así más o menos es lo que está declarando la palabra que Pablo también sufría. Bueno, sea un ataque de epilepsia, sea dolores de cabeza, lo que sí está declarando la palabra es que Pablo necesitaba esa estaca y Dios se la permitió tener. ¿Para qué? Para que la grandeza de su ministerio no le saltara. En conclusión, la grandeza del ministerio de Pablo era tanta que Dios le permitió un profundo dolor, como de una estaca puntiaguda, que le servía de polo a tierra y le hacía depender de Dios. Iglesia, es increíble, es inconcebible y es muy triste de que nosotros, viendo estos textos bíblicos y viendo a Pablo hablar de esta manera, todavía nosotros queramos seguirnos engrandeciendo. Queramos seguirnos engrandeciendo delante de los inconversos, creyendo que porque somos cristianos entonces ahora estamos en mejor posición. Mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mire, si yo voy a hablar de mí, voy a hablar de mis debilidades y cómo Dios ha trabajado con nosotros. Entonces, claro, obviamente, por eso es que el mundo, cuando le hablan de los cristianos, usted no que es cristiano, no que debería ser santo. Esa es la imagen que nosotros hemos presentado, que porque somos cristianos somos mejores. Entonces, cuando caemos en errores, cuando cometemos errores y cuando cometemos pecados, obviamente somos dignos de ser juzgados, de ser señalados, de ser atacados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de decir, wow, es que nosotros somos mejores. Pablo dice, mire, Dios nos mantiene polo a tierra. Y cuando yo me estoy engrandeciendo en mi vida ministerial, que no era poca, cuando yo me estoy engrandeciendo en mi vida espiritual, Dios me activa ese aguijón y con eso vuelve y me pone polo a tierra. Con eso vuelve y me siembra. Me sienta otra vez. ¿Cuál es tu polo a tierra? ¿Cuál es tu aguijón con el que Dios permite muchas veces que tú vuelvas otra vez a depender de Él y de su gracia infinita? Ahora, Pablo viene y dice, no se queda solamente con el aguijón. Pablo entonces continúa diciendo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a hablar un poco de esa gracia que reemplazaba y que justificaba y que era mucho mayor, mucho más grande que el aguijón. Esa gracia era sobremanera, era una gracia todo suficiente. Todo suficiente. Una gracia incomparable, es la que Pablo está diciendo aquí. Porque termina diciendo inclusive, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Esa gracia lo fortalece, esa gracia lo levanta, aún en medio de ese aguijón, en medio de las dificultades. La gracia es suficiente para soportar todas esas cosas. Vamos a mirar esa gracia. Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Ojo con eso. Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Porque tal vez tú estás orando y pidiéndole al Señor que te quite tu aguijón, que te quite el aguijón de la economía con el que tú sientes como si te atravesara una estaca de lado a lado, que te quite el aguijón de no sé qué problema, dificultad tú estés pasando, viviendo, que sientes que te atraviesa, el aguijón de una enfermedad, tal vez tú le estás pidiendo que te lo quite, pero Pablo pidió que se lo quitara y Dios no se lo quitó, sino que le dio la forma para resistirlo. Y esa forma para resistirlo fue a través de la gracia, de la gracia. La gracia es caris. La palabra gracia en la Biblia es caris. ¿A qué se refiere caris? Ya lo hemos estudiado en otras predicaciones. Caris es aquello que otorga u ocasiona placer. Pablo está viendo en la presencia de Dios
en la relación con Cristo un placer tan impresionante que supera todo dolor, que supera toda circunstancia, que supera lo que sea. Deberíamos tener un deleite en la presencia de Dios que aunque estuviéramos pasando necesidades, aunque tuviéramos hambre, aunque tuviéramos falta de empleo, aunque tuviésemos lo que fuera, esa gracia debería superar todas las cosas. Así debería ser la relación del cristiano con su Dios, con Jesucristo. La gracia significa una actitud favorable. Se aplica a la belleza o la gracia de la personalidad. Escuche eso, una actitud favorable. La actitud que Dios tenía para con Pablo era más fuerte, más grande y más poderosa que cualquier persecución, que cualquier dolor, que cualquier enfermedad, que cualquier circunstancia que estuviera viviendo. Él miraba la actitud que Dios tenía con él. Él miraba el favor con el que Dios lo miraba. Y él decía, esto no lo cambio por nada. De hecho, la palabra de Dios lo dice. Cuando Pablo hace el recuento de todas las persecuciones, de todo lo que vivió, cómo vivió los azotes, cómo vivió esto y lo otro, y aún hace el recuento de todo su conocimiento, Pablo dice, pero todo esto lo tengo por basura, por ganar a Cristo y el conocimiento de su presencia. Por conocer a Cristo, por conocer esa gracia, todo eso pasaba a ser basura. La gracia todo suficiente para soportar el cansancio físico. Vamos a hablar de un hombre llamado John Wesley. John Wesley. John Wesley es uno de los más grandes predicadores que ha tenido la historia. 42,000 sermones aproximadamente predicó John Wesley. John Wesley anduvo 7,500 kilómetros por año caminando. Y cuenta también que cabalgaba otros 100 kilómetros por año. 7,500 caminando y 100 kilómetros cabalgando por año. ¡Wow! ¡Qué estrés! ¡Qué duro! 3 sermones promedio por día. Si a usted le da dificultad hacer devocional, piense en John Wesley. Se preparaba y predicaba 3 sermones promedio por día. Yo creo que no hay predicador que le aguante ese trote a John Wesley. Es un excelente predicador, un hombre de Dios. A sus 83 años, él dice, yo mismo me admiro, nunca estoy cansado. Yo mismo me admiro, nunca estoy cansado. Esa es la gracia todopoderosa de Dios, la gracia todo suficiente de Dios para soportar el cansancio, el agotamiento. Iglesia, piense por un momento en hombres como esos. Pablo andaba, navegaba, Pablo corría para arriba, para abajo, caminaba. Si usted quiere escuchar de las caminatas que Pablo se metía, lea el libro de los Hechos y dése cuenta cómo la gracia todo suficiente de Dios le daba la fuerza para recorrer toda Asia Menor, pasar hasta Macedonia, ir hasta Roma. O sea, andaba por todos lados y no se cansaba. Y usted lleva 3 meses, 4 meses encerrado en su casa en cuarentena y ya está que tira la toalla. Ya está que dice no aguanto más, no soporto más. La gracia todo suficiente de Dios no opera en nuestras vidas lo suficiente como para que estemos gozosos. Estamos encerrados, sí, pero Dios nos tiene llenos de vida, Dios nos tiene llenos de satisfacción. No nos ha faltado con nada. Cuando tú no te enfocas en la gracia de Dios, ¿en qué te enfocas? En el aguijón. Y el aguijón para ti no es una estaca que te pasa de lado a lado. El aguijón para ti, para mí es, ay, es que llevamos 4 meses encerrados, qué estrés, es que esto es tan estresante, tan duro. Mire, créame, la gracia de Dios es todo suficiente para que usted pueda superar muchos tiempos más, muchas actividades. Se puede enfocar en lo que Dios quiere que usted haga en este tiempo aún de cuarentena. Ahora, la gracia para soportar el dolor físico. La gracia para soportar el dolor físico, y estoy hablando del dolor físico como una estaca, como lo presenta la Biblia. Una estaca que te atraviesa. Piensa por un momento. Cuenta la historia de los misioneros, las historias de misioneros. Que había una mujer desahuciada en un hospital. Le quedaban pocos días de vida, su sufrimiento y su dolor físico por su enfermedad era bastante gracia.
Era bastante grande. Un hombre misionero llegó a ella y le llevó un libro que hablaba de salmos de agradecimiento y de salmos de alegría, de exaltación en medio de dificultades. Le llevó con el ánimo de que ella pudiera leer esos salmos o leer esas frases, esos poemas de exaltación y se pudiera animar a exaltar a Dios en medio de su sufrimiento. Cuando este hombre misionero le lleva a esta mujer ese libro, la mujer le dice, ay, muchas gracias, ya conozco el libro. Y el tipo le dice, el misionero le dice, ah, ¿ya lo leíste? Dice, no, yo lo escribí. Yo soy la autora. ¿Cómo es posible que una mujer desahuciada y esté escribiendo libros de alabanza, de exaltación? Hace poco les estuvimos regalando a ustedes un libro azulito, muy especial. A toda la congregación se lo estuvimos regalando y si usted no lo tiene, por favor me lo reclama. Yo con mucho gusto se lo hago llegar. Ese libro habla de una mujer que tuvo un accidente y en medio de su recuperación empezó a escribir poemas de salvación, poemas de alegría, poemas de gozo. Cómo oraba en medio de la angustia, cómo oraba para salir de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de las ansias que tenía por levantarse, cómo oraba y cómo se daba cuenta que la gracia todo suficiente de Dios la levantaba en medio de su ansiedad, en medio de su dificultad. La gracia entonces para soportar el dolor físico. Y de pronto estoy hablando en este momento con personas que o están padeciendo del COVID-19 o tienen familiares que están padeciendo de esta enfermedad. Y hablo con aquellos que tienen familiares, de pronto no hablo tanto con los que tienen COVID-19 y en este momento están asintomáticos en su casa, tranquilos. Gloria a Dios por eso, gracias a Dios porque existen personas asintomáticas. Pero estoy hablando con aquellos que están sufriendo físicamente, con aquellos que están dependiendo y luchando, peleando por ganarse un poquito de aire, por agarrar un poquito de aire para llevarlo a sus pulmones, que están dependiendo de un respirador. Yo quiero decirte, hermano, la gracia toda suficiente de Dios te acompañe. La gracia toda suficiente de Dios vaya a tu habitación y te pueda llenar de tanta alegría, de tanto gozo en medio de tu dificultad. Porque yo sé que ese sufrimiento debe ser muy duro, pero ¿sabes qué? La gracia de Dios es más dura todavía. La gracia todo suficiente de Dios es más grande todavía. Y yo deseo de todo corazón y oro a Dios para que Dios entre a tu habitación y esa gracia te llene en esos momentos de dificultad, querido hermano. Ok, la gracia todo suficiente de Dios para soportar las persecuciones, la oposición. Pablo se pasó la vida arrastrando opositores. Se pasó la vida en esas. Todo el tiempo había oposición. No salía de uno para meterse en otro. De hecho, los fariseos que lo atacaban en un pueblo, se venían hasta el otro pueblo a seguirlo y seguir atacándolo en el siguiente pueblo. Y aún la gracia de Dios llenó su corazón de alegría de tal manera de que ni eso le importaba. O sea, para Pablo eso no era algo como para echarse a morir. No, ¿hay oposición? Sí. ¿Hay oposición creciente? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos diciendo está bueno. Eso quiere decir que el evangelio que estamos presentando es grande. Mire, el peor error del creyente, el peor error del cristiano es querer caerle bien a todo mundo. Cuando usted quiere caerle bien y no tener oposición, cuando usted quiere agradarle a todo mundo, entonces usted no es cristiano. Usted no va a poder ser cristiano. Mire, caerle bien a toda la humanidad y ser creyente no son dos cosas que compaginen, no son dos cosas posibles. Obviamente, cuando hablemos de Cristo, nos vamos a ganar enemigos. Y esos enemigos pueden ser los mismos de la familia. Y usted se siente culpable. ¿Cómo es posible que mi familia, yo no sea capaz de ganarla para Cristo? Sí, es que eso lo dice la Biblia. Va a haber oposición. En el mundo tendrás aflicción. Jesús nos dijo, te voy a echar como una oveja en medio de lobos. Te van a perseguir, te van a atacar. Entonces la gracia todo suficiente de Dios opera aun cuando la oposición está en crecimiento. Aun cuando la oposición está creciendo y cada vez es más grande. Esa gracia debe ser más que suficiente. La gracia suficiente para soportar la calumnia. Si algo tuvo Pablo es que fue objeto de calumnia, de malentendidos. Y muchas veces no solamente son malentendidos, sino
prejuicios conscientes y Pablo nos lo presenta como algo normal. Es normal que tengamos prejuicios, que la gente tenga prejuicios contra nosotros. Es normal que nos ataquen. Es normal que digan, que hablen. Sí, pero la gracia de Dios es más grande, es más sobrenatural, llena todas las cosas. Por ejemplo, habla la historia de Arquelao, el macedonio, cuando le arrojaron agua, le tiraban agua en son de desprecio. Le tiraban agua y le pregunta a su discípulo, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no hablas, no respondes a esos ataques, a esas calumnias, a esas palabras ofensivas, a todas estas cosas? ¿Sabe qué respondía Arquelao, el macedonio? Dice, no me la arrojó a mí, sino al hombre por el que me tomó. La gracia todo suficiente de Dios te ayuda, te capacita para verte como Dios te ve y no como el mundo cree que te ve. No como ellos creen que tú eres. La gracia de Dios te capacita y te habilita para que tú te puedas ver con los ojos de Dios, con los ojos de Él. Entonces, Pablo termina diciendo en ese versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice aquí, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra perfeccionarse, perfecciona, es la palabra teleio, significa completo. Necesitamos que el poder de Cristo se perfeccione, esté completo en nuestras actividades diarias, en nuestra vida. Y aquí es donde está el secreto de todo. El secreto de por qué tenemos que disfrutar de la gracia. Porque en medio de que tú te disfrutas de la gracia de Dios y no te enfocas en tu aguijón, ni tampoco te enfocas en tu engrandecimiento, hace que el poder de Dios entonces opere de forma completa y total. Se perfecciona, se refiere a poder terminar satisfactoria y perfectamente el poder de Cristo. Yo te quiero preguntar, iglesia, antes de terminar, ¿el poder de Dios se perfecciona, se completa satisfactoriamente en tu casa? ¿Sí o no? Piénsalo. Tú dejas que el poder de Dios se glorifique por completo en tu casa, en medio de tu economía escasa. Dejas que el poder de Dios se glorifique y ya vamos a ver algo respecto a eso. Cuando conoces la gracia de Dios en medio del cansancio físico, en medio del agotamiento, Dios completa su obra y te trae paz. En medio del agotamiento, en medio de la depresión. Cuando te apegas a esa gracia todo suficiente de Dios en medio de la enfermedad, Dios toma el control y te deja ver el propósito por el cual te metió en medio de esa enfermedad, en medio de esa dificultad. Cuando acudes a esa gracia toda suficiente, en medio de la oposición, de la calumnia, Él perfecciona su obra y te deja ver cómo te ve Él y no cómo te ven los demás. Él perfecciona su obra y su obra se puede realizar en paz en medio de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Depender de la gracia de Dios es madurez espiritual. Y con esto quiero terminar, iglesia. ¿Cuál es el peor enemigo de la gracia de Dios en tu casa? Tú. Tú eres el peor enemigo de la gracia de Dios y del perfeccionamiento de la obra de Dios en tu hogar. ¿Por qué? Porque tú crees que sabes mucho. Porque tú crees que te las sabes todas. Porque tu ego no te deja decir, depende de la gracia de Dios. No, yo soy capaz de salir de esta situación económica. Yo soy capaz de salir de esta enfermedad. Yo soy capaz de vencer a mis opositores. Yo soy capaz, estoy cansado, estoy agotado, estoy enfermo, pero yo sé que con una descansadita y con una aspirina o con 2 acetaminofén. De hecho, ¿cuántos cristianos hoy en día dicen es que nosotros tenemos la cura contra el coronavirus?
Los peores enemigos de la gracia de Dios somos nosotros mismos los creyentes. Porque no dependemos de la gracia de Dios, dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestra fuerza, de nuestro impulso, de lo que nosotros queremos, somos llevados de nuestro parecer. Y ese es el peor enemigo de la gracia de Dios. Eso es inmadurez espiritual. Por eso termino diciendo, depender de la gracia de Dios es madurez, es haber crecido. ¿Cómo reconoces tú un cristiano maduro, un cristiano firme, espiritualmente hablando? Cuando aprendió a depender de Dios, cuando aprendió a gozarse de la gracia de Dios y no de todas las habilidades y de todas las cosas que tiene en la mano. Usted se preguntará por qué nosotros convocamos ayuno los primeros días de mes. Porque reconocemos nuestra debilidad. Porque reconocemos que somos débiles y que es un mes largo. Y que es un mes donde pueden suceder cantidad de persecuciones y cosas como esas se pueden convertir en aguijones en la carne. Todo el mes de agosto puede ser un aguijón en la carne para tu vida. De hecho, nadie pensó que el 2020, cuando iniciamos el 1 de enero, nadie pensó que en el 2020 iba a ser un año tan diferente, tan tortuoso. Era necesario colocar el año en las manos de Dios con una vigilia el 31 de diciembre, a amanecer el 1. Es necesario que pongamos nuestros días en las manos de Dios para reconocer, Señor, yo soy débil. Señor, me gozo en esa debilidad porque tú te vas a perfeccionar, porque tú te vas a engrandecer, porque tu nombre se va a completar en mi vida, no porque yo sea capaz de salir de ella. Yo no me puedo seguir engrandeciendo en que tú me diste todas las herramientas. Si yo ya tengo todas las herramientas, ¿para qué necesito a Cristo? La grandeza del cristiano está en la dependencia que tiene del Cristo Salvador. Entonces, iglesia, ¿a qué les quiero animar? Conozcamos en esta tarde, conozcamos en esta mañana la gracia todo suficiente de Dios. No me importa, y entiéndeme bien, no importa cuál sea tu situación, cuál sea tu aguijón. No importa si lo sientes como una estaca que te atraviesa por todo el cuerpo y te remueve las entrañas. No importa si tu dolor es tan salvaje como el de Pablo o simplemente es un dolor pasajero. La gracia de Dios es todo suficiente para ti y para mí. La gracia de Dios puede traer felicidad, puede traer gozo, paz, alegría y satisfacción en nuestra alma. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y le digas hoy al Señor, Señor, yo quiero tu gracia. Señor, yo anhelo tu gracia, porque tal vez hasta aquí me he quejado. ¿Y por qué me quejo? Señor, porque cuando comparo mis problemas con mis capacidades físicas, yo me doy cuenta que mis problemas son más grandes. Cuando comparo, Señor amado, mi enfermedad con la medicina que me estoy tomando, yo me doy cuenta que esa medicina a veces no opera. Cuando comparo, Señor amado, mi ansiedad con lo que le queda a este tiempo de cuarentena y de encierro, de aislamiento social, como lo llama el gobierno, Señor, yo me doy cuenta de que mi ansiedad puede más, que me desespero. Y por eso, Señor amado, viene el sufrimiento a mi vida. Pero hoy yo quiero, Señor, apelar a tu gracia. Hoy yo quiero apelar a ese gozo que tú me das, Señor, por gracia. Cuando conozco tu presencia, me meto en ella, profundizo en ella y me doy cuenta que tú tienes propósitos grandes conmigo, que aunque estoy en cuarentena no estoy muerto, estoy vivo aún para Cristo y puedo presentar todos los miembros de mi cuerpo como ofrenda viva para Cristo, y tú te encargas de traer un renuevo, y así no me saques este aguijón, así no me quites esta condición, tú me das las fuerzas para levantarme nuevamente y para hacer las cosas de la forma correcta, sin tener que salir corriendo a endeudarme con otras cosas, con otras personas, a deber favores. Tú eres más que suficiente y me das tu gracia gratuita. Tú me regalas esa gracia para que yo pueda soportar el día malo, para que yo pueda pasar en medio de la tribulación. Yo te doy gracias, Dios, porque tu gracia
Llena hoy mi casa. Y si no he permitido hasta el día de hoy que esa gracia opere y se complete en mi casa, hoy yo te pido perdón y me comprometo, Dios, a dejar que tú seas quien opere, a dejar que tú seas quien mueva. Muévete en mí, Señor. Muévete en mi casa. Toma el control de mi casa. Toma el control de cada una de nuestras vidas. Pero en especial, Dios, yo te quiero terminar suplicando por aquellas personas que están sufriendo hoy en un hospital. Que están allí, Señor amado, sufriendo, mendigando un poco de aire, del aire que tú nos regalaste gratuito. Y ahora, Señor amado, un virus nos lo quitó. Dios del cielo, yo te quiero suplicar misericordia. Yo te quiero suplicar, Señor amado, que en medio de la dificultad tu gracia venga, Señor, y les levante. Y les renueve. Así como lo hiciste con aquel paralítico que descendieron por un techo en la casa donde estabas. Tu gracia le inundó cuando tú le dijiste, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Ah, Señor, yo no me puedo imaginar lo que sucedió en el interior de ese paralítico y asimismo no me puedo imaginar lo que tú puedes hacer allí en esos hospitales, Señor amado, con tus siervos, con tus hijos, Señor amado, que están con coronavirus, con tantas enfermedades respiratorias. En el nombre de Cristo Jesús, poderles decir, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, bástate en la gracia de Cristo, que es todo suficiente, que levanta al caído, que le da fuerzas al débil, que levanta todo aquello que necesita ser levantado. En el nombre de Jesús, yo les bendigo el día de hoy. Oro por ellos, Señor amado, y te pido tu fortaleza para cada una de estas personas y para nuestras vidas, independiente del aguijón que vivamos. Te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor Jesús, en Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Quedamos despedidos.